Vamos a pasar a la nueva ponencia, a cargo de la notaria de Lima, Rosalía Mejía Rosasco, con el tema Matrimonio Civil en sede notarial. Invitamos a la doctora Mejía Rosasco a acercarse al escenario para iniciar su exposición. Pedimos un aplauso para la doctora. Con el permiso de todos ustedes, quiero agradecer profundamente la presencia de la doctora por el esfuerzo que ha hecho en llegar a Chincha y la puntualidad. ¿Ya? Y eso es admirable. Y por eso que la respetamos siempre, y para nosotros es un tremendo honor tenerla siempre en nuestros eventos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Mis primeras palabras para agradecerle a Edwin por su calurosa invitación y por el gusto de estar en Chincha. Efectivamente, los tiempos son cortos, yo no vengo de tan lejos como el colega de Cuba, pero las agendas siempre están recargadas, pero este ha sido un maravilloso pretexto para venir a compartir con todos ustedes. Así que, sinceramente, para mí es el honor poder estar con ustedes y compartir esta... Voy a tratar de ser breve, sobre todo en una consideración especial con el colega que tiene que dar su exposición hoy día. El tema que me ha sido asignado es el del matrimonio en sede notarial. Y por supuesto ustedes se preguntarán de qué va a hablar la doctora si nosotros los notarios en el Perú no podemos celebrar matrimonios. Bueno, casualmente esos son los temas que a mí me gustan, los temas que están vinculados con las novedades, los temas que no son repetir lo que dice el código ni lo que venimos haciendo, sino casualmente avanzar, dejar asumir una nueva función de manera tal que cumplamos con el principal objetivo. Nosotros hemos recibido de parte del Estado esa facultad tan especial de poder dar fe. Y ese dar fe debemos de hacerlo para cumplir con la función de descongestionar al Estado en cada una de las funciones que viene desarrollando, porque casualmente tenemos que dejar al Estado con las funciones simplemente de vigilar y no de realizar actividades a través de cada uno de los funcionarios que lamentablemente no necesariamente están capacitados como lo está el notario, y así tampoco tiene la obligación de seguir capacitándose como todos nosotros hacemos cada día, y esta reunión es una prueba de ello. Los antecedentes constitucionales del matrimonio nos remontan a la Constitución de 1993, constitución posterior al Código Civil, que de por sí, respecto al matrimonio, ya fue una revolución, porque si nos remontamos a los primeros años del siglo XX, teníamos nosotros que matrimonio igual iglesia, iglesia católica, ¿no? Acuérdense que a comienzos del siglo XX todavía tenía el mismo valor el matrimonio religioso que el matrimonio civil. Y esto de aquí era una prueba muy fuerte de la presencia de la Iglesia Católica que invadía el derecho civil. Sin embargo, esta invasión hoy en día ha cambiado, estamos en un escenario diferente. El derecho civil hoy en día se encuentra invadido por lo que el doctor Miranda Canales también explica en un video que los invito a revisar en YouTube. El doctor Miranda Canales dice el constitucionalismo del derecho civil. ¿Qué significa esto? Que el derecho civil tiene que ser cambiado de acuerdo con los preceptos de la Constitución. Pero ya hoy nosotros sabemos que la Constitución no es solamente cada uno de los artículos de la Constitución, porque hay artículos muy importantes que abren la puerta para el ingreso de las convenciones internacionales. Entonces, los estados que han ratificado las convenciones internacionales tienen compromisos con esta Convención de Naciones Unidas y tienen compromisos para modificar sus propias disposiciones, porque esos convenios internacionales, las normas que están en esos convenios, resultan de cumplimiento obligatorio.
y el Tribunal Constitucional, para quien le quede duda, le ha dicho bien claramente que eso que está en los convenios internacionales forma parte del ordenamiento legal. Y sobre esa premisa voy a desarrollar el tema del matrimonio. Yo les he preparado unas diapositivas. El objeto de las diapositivas, no voy a poder realizarlas aquí, pero felizmente las traje impresas, espero que se las circulen a todos ustedes, y el objeto es recordar primero el antecedente constitucional, segundo, la realidad actual, y hacer una puntualización con respecto a qué aportaría el notariado de tener la competencia en el matrimonio. El artículo 4 de la Constitución dice protección a la familia y promoción del matrimonio. Palabra que ha traído más de una duda, pero que felizmente la Corte Suprema, las Cortes Superiores, los jueces y además el Tribunal Constitucional se han preocupado de aclararnos para no confundirnos. Promocionar no significa castigar otro tipo de formas de constituir una familia. Cuando continúa con el artículo 4, dice la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Quiero detenerme ahí porque quiere decir que la primera prioridad son este grupo de personas que posiblemente en 1993 se podían distinguir que tenían en común una situación de abandono, no teníamos código de los niños y adolescentes, no teníamos ley del adulto mayor, hoy ya hemos avanzado en todo ese sentido, tenemos convenciones sobre los derechos del niño que hemos aprobado, ratificado e incorporado, y tenemos también convenciones sobre el derecho de igualdad de la mujer, sobre la libertad, y que todo eso se ha ido desarrollando a través de las convenciones internacionales. Pero hoy, ¿qué utilizaría yo si tuviera el honor de ser redactora de un artículo como este cuarto? Ya no diría en situación de abandono, yo me referiría a todos estos grupos como los más vulnerables, como lo llama la doctrina. El niño, el adolescente, la madre y el anciano o la persona adulta mayor se encuentran en situación de estado vulnerable. A ellos es a quienes tenemos que dirigir la atención y nuestra función como notarios tiene que priorizar este sector de la población que merece una atención especial. Y aquí dice la comunidad y el Estado. O sea, no tenemos nosotros que yo no soy un funcionario público. Yo cumplo una función pública, ya no soy un sujeto igual que cualquier otro de la comunidad. Tengo un compromiso adicional. Ser notario y haber asumido la facultad de dar fe significa tener un compromiso adicional para con la sociedad. Continuando con el artículo dice, también protegen a la familia y promueven al matrimonio. También lo utilizamos para decir adicionalmente. O sea, adicionalmente protegen a la familia. O sea, la familia está después de las personas que hemos mencionado primero. Una prueba de ello, si yo solamente protegiera a la familia y promoviera el matrimonio, no existiría el divorcio por sevicia. Como durante muchos años nos encontrábamos en el Perú, la violencia psicológica que hoy está demostrado que es la más grave, esa violencia psicológica que minimiza a la persona, que la anula, que le impide el libre desarrollo de su personalidad, que le resta ese amor propio, esa dignidad, esa violencia psicológica, la Corte se preocupó de determinar que tenía el mismo mérito negativo o de mérito y suficiente mérito para poder terminar el matrimonio que los golpes, que últimamente tenemos una mujer premiada casualmente porque se atrevió a decir ni una menos, ¿no? Salió del video arrastrada y golpeada por su pareja, y esta mujer que se ha atrevido a defender los derechos de las mujeres que son maltratadas y ha creado todo un movimiento,
merece todo nuestro respeto. Entonces, si nosotros partimos de esto, tenemos que darnos cuenta que no se trata de el matrimonio no es una institución sagrada. El matrimonio es un acto civil que se celebra ante una autoridad. Y esa autoridad, si nosotros leemos, como les he detallado, y no lo voy a leer ahora, pero los invito a que lo revisen, los requisitos generales para contraer matrimonio, inmediatamente pasamos a los impedimentos. Nosotros nos encontramos con las prohibiciones, nos encontramos con las excepciones, con las situaciones especiales, con las autorizaciones especiales referidas a los menores, al caso del curador con el interdicto, al caso del tutor con aquella persona que es menor de edad, en fin, todos estos casos, a los primos hermanos, a los primos terceros, todas estas situaciones merecen un análisis para el cual hay que tener conocimiento del derecho. Hay que conocer los términos, hay que conocer las excepciones, hay que entender esta situación que se regula en el Código Civil pensando que quien va a tramitar ese matrimonio es por lo menos un abogado. ¿Y cuál es nuestra realidad? Que no lo es. Que en el mejor de los casos es el alcalde. Sí, mucho respeto para los señores alcaldes, pero ¿acaso los alcaldes son abogados? No lo son. Tendrán sus méritos propios para haber llegado a ser alcaldes, pero no tienen el mérito de poder interpretar el derecho y menos aún la Constitución, porque la Constitución también va a estar presente en el tema del matrimonio. Hoy en día nosotros tenemos en discusión en el Congreso dos proyectos de dos uniones de hecho. Ya hemos avanzado bastante con los derechos de los miembros que integran la unión de hecho heterosexual. Pero respecto de las parejas que tienen una pareja del mismo sexo, ahí es donde hemos entrado en controversia. Tanto así que cuando se trató de asimilar, aceptando la unión de hecho bajo los mismos términos, en el caso de la pareja heterosexual con la pareja del mismo sexo, hubo una reacción mayoritariamente contraria. Pero hubo un sector que sí la entendía. ¿Quién es ese sector? Mayoritariamente los menores de 30 años. Traten ustedes de explicarle a una persona menor de 30 años que la pareja homosexual puede contraer matrimonio o que puede tener derechos jurídicos. Le va a decir que no le tiene que explicar nada, porque ese menor creció viendo dibujos animados y películas y series, aceptando eso como realidad, y posiblemente tuvo un compañero y jamás lo discriminó ni lo marginó. Yo les quiero contar como una anécdota que llevé a mi nieto a ver a Eva Young. Le gusta, Eva Young, él solo tiene 9 años, pero le gusta. Y hubo una sola parte que lo incomodó muchísimo, y fue cuando cantaron un vals peruano que se llama El Plebeyo, el hijo del pueblo, del hombre que supo amar. Él no entendía que una persona, por ser pobre, no podía enamorarse de una mujer que tuviera dinero. Yo me alegré muchísimo. Esas son las nuevas generaciones. Ellos no pueden entender esa discriminación. Otro vals decía, te odiaré hasta después de tu muerte. Esos conceptos ya no son válidos. Debería de estar prohibido que se diga hasta en canciones ese tipo de sentimientos negativos hacia otro ser humano. Entonces, el matrimonio igualitario, como lo tiene Argentina, nosotros también quisiéramos tenerlo, un pequeño sector, pero no la mayoría. Pero decimos, pero si tiene derecho a reconocerse a sí mismo con respecto a su identidad sexual y a ser reconocido por la sociedad en ese sentido, ¿por qué le vamos a negar el matrimonio? Entonces nosotros decimos, bueno, la puerta falsa, por si acaso, para formar una familia es la unión de hecho. Y le digo la puerta falsa no porque no tengamos pocos casos de esos. La puerta falsa porque no le vamos a reconocer los mismos derechos porque creen algunos doctrinarios
matrimoniarios que están incumpliendo con el mandato de la Constitución de que no promueven el matrimonio. Pero promoverlo significa castigar al que no quiera casarse. Porque antes que el derecho de contraer matrimonio está el derecho de libertad, está el derecho a la vida, está el derecho de ser reconocido como quien yo me siento que soy y ser aceptado por todos los demás. Entonces, si nosotros vemos y nos remontamos a 1993, que estos conceptos no eran los conceptos que estaban vigentes en la discusión, dice el niño, la mujer, el anciano en situación de abandono. Entonces, nosotros ahora que ya hemos avanzado en nuevos conceptos, en nuevas constituciones, ¿qué agregaríamos si tuviéramos que volver a redactar el artículo 4, además de colocar personas en situaciones vulnerables? Yo agregaría las personas con discapacidad. Ahí tienen que estar. Esa es prioridad para la comunidad y para el Estado, la protección de las personas con discapacidad, la protección de cualquier sector que esté discriminado, por razón que fuera, entre ellos las personas homosexuales. Entonces vemos que el matrimonio va en segundo lugar, primero va la persona. Y de ser así, yo tengo que preocuparme que quien quiera iniciar una familia, nosotros tengamos la posibilidad de participar como notarios, porque para eso somos a profesionales del derecho, especialmente capacitados en el derecho civil, que nos mantenemos permanentemente estudiando y que nosotros podemos aportar muchísimo en llevar a la institución del matrimonio lo que nosotros sabemos hacer. Determinar la libertad, la capacidad y además informar. ¿Por qué creen ustedes que hay tan poca separación de bienes como régimen elegido por las parejas en el sistema matrimonial? Y nuestro país vecino, Chile, tiene que se presume la separación de bienes. ¿Y qué pasa cuando se ha hecho un estudio económico con los países que tienen separación de bienes? ¿Es que van a despilfarrar el dinero? ¿Es que la familia va a quedar desprotegida? No, cada uno se va a esforzar por salir adelante, por aportar lo mejor posible. Y una cosa muy importante, no se va a presentar el abuso de un miembro de la pareja, que sí es pudiente, que sí es un buen proveedor respecto del otro miembro de la pareja, que de repente se sacrificó, se postergó, confiado en que el otro siempre aportaba a favor de la sociedad conyugal. Entonces, creo que si vamos nosotros a la celebración del matrimonio, que es el siguiente paso, luego de haber revisado los requisitos especiales, las prohibiciones y los impedimentos, nosotros nos encontramos con que en la celebración del matrimonio, ¿cuál es el momento más importante? El momento más importante no es, según la parte romántica, de repente es decir, sí quiero. Ese no es el momento más importante. El momento más importante es, nosotros los abogados retrocedemos un paso más atrás y decimos manifestación de voluntad. Y la manifestación de voluntad contemplada en el Código Civil es verbal o por escrito. Hasta ahí nos quedamos, en el año 84. Sin embargo, tenemos dos proyectos de modificación del Código Civil y me invito para venir a conversarlo con ustedes, porque tenemos dos proyectos que van a modificar 88 artículos del Código Civil para hacer realidad la implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y sin duda, una de las principales modificaciones va a ser la manifestación de voluntad. Y lo que hoy es solamente verbal o escrita, se va a ampliar a todas las formas que pueda el ser humano comunicar cuál es su voluntad, aquella formada del reconocimiento que hace, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, qué es lo que acepta y qué es lo que rechaza. Porque el ser humano
hasta los estudios que han llegado hasta la fecha, es el único ser vivo de la naturaleza que tiene lo siguiente: se reconoce a sí mismo como diferente a todos los demás. Y en segundo lugar, es capaz de hacer una introspección para verse por dentro y decidir cuáles son sus objetivos en la vida y dar los pasos para llegar a cumplir con su proyecto de vida. Y a lo largo de la vida de una persona tendremos uno y otro proyecto, porque a veces unos se frustran, no solo por la voluntad de la persona, sino por hechos de terceros o por actos de la naturaleza, y nosotros vamos a levantarnos una y otra vez y crear nuevos proyectos. Entonces, en el caso del matrimonio, si vamos a ampliar la declaración de la voluntad con diferentes medios, tenemos que ofrecer más garantías. Y esa es otra de las razones por las cuales considero que el notario es el funcionario o la autoridad competente como para poder llevar a cabo el trámite, la celebración del matrimonio. ¿Qué aportaría el notario? O sea, el notario... Perdón, quiero pasar antes brevemente a señalarles qué pasa en otros países de América. No vamos a irnos a Finlandia, a otros continentes, no, vamos a ver qué pasa en América. En América, el matrimonio notarial es una realidad. Por ejemplo, en Colombia, les llama la atención cualquier país que el notario no celebre los matrimonios, porque ahí siempre lo celebraba el notario. En Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Cuba, en Nicaragua, en El Salvador, también se cuenta con un sistema de notariado latino de las mismas raíces que el nuestro. Los notarios están autorizados para celebrar matrimonios y tendrían códigos civiles muy parecidos al nuestro. Y sin embargo, ellos han modificado y han incorporado a los notarios como autoridades que pueden realizar el matrimonio notarial. Nosotros tenemos dos proyectos de ley, uno de ellos un poco más avanzado en el Congreso, dos proyectos de ley que no tienen grandes diferencias. Los dos proyectos de ley lo que han hecho es incorporar al notario en el Código Civil dentro de las autoridades que pueden celebrar el matrimonio. Eso es lo que nosotros tenemos y creo yo que estamos en un buen paso y posiblemente en esta legislatura podamos obtener una aprobación del proyecto de ley. El proyecto de ley contempla la posibilidad de que el notario celebre el matrimonio a través de un proceso no contencioso, como se realiza en la mayoría de los países, y en aquellos que no tienen el notario competencia para realizar procesos no contenciosos, ha ideado actas y escrituras públicas para poder realizar el matrimonio y realmente cumplir con un proceso no contencioso como los que nosotros ya tenemos regulados en el caso del divorcio, en el caso del reconocimiento de unión de hecho y en otros casos. Entonces, creo que nuestro lema para conseguir que en el Congreso acepten la competencia del notario, es decir, si tanto quieren promover el matrimonio, facilitémoslo y entreguemos la competencia al notario para que el notario no solamente dé las facilidades a los usuarios de concurrir de una manera directa, inmediata, obtener los plazos previstos, sino que es probable que con la participación del notario tengamos matrimonios con personas mejor capacitadas de en qué consiste el acto que están celebrando, que no es solamente con motivo de celebrar una gran fiesta. Hay parejas que no se casan porque todavía no han juntado para la cantidad de cajas de cerveza que tienen que comprar. Entonces, de eso no se trata. Vamos a tratar de entender qué cosa es el matrimonio, cuál es el compromiso, y que quien firme y diga que sí, manifieste su voluntad, sepa realmente cuáles son sus obligaciones en procura de cumplir con el artículo 4 de la Constitución,
y que dentro de ese matrimonio y esa nueva familia que va a nacer del matrimonio se respete de manera especial y se proteja los derechos del niño, de la mujer, del anciano. Y yo añadiría, una vez más repito, de las personas con discapacidad y del adulto mayor, ¿no? Y de las personas que son discriminadas. Les he traído además un proyecto de ley de Uruguay que lo ha presentado el senador Pedro Bordaberry. Uruguay no tiene reglamentado la competencia notarial. Este proyecto se encuentra pendiente de aprobación y según he conversado con unos colegas en Montevideo, me dicen que este es el año que ellos también esperan recibir esta competencia, que hay un consenso bastante favorable, ¿no? Lo interesante de este proyecto de ley es que ellos están presentando lo que nosotros haríamos después de aprobado el proyecto que nosotros tenemos, porque solamente están incorporando en nuestro proyecto la palabra notario o a la persona del notario para que tenga competencia. Pero en este proyecto de ley ellos desarrollan todo el proceso notarial. O sea, ¿cómo se haría el proceso notarial? Lo primero es la competencia y los llaman a los notarios, le incorporan, ¿no?, el título de oficiales de Estado Civil. Ellos también lo tienen solamente a través del registro. De manera expresa regulan que el matrimonio puede hacerse directamente por los contrayentes o por apoderado con poder especial, ¿no?, que inclusive pueden hacerlo ambos contrayentes, pueden no concurrir personalmente y hacerlo con poder especial, pero tiene que incluir el poder una manifestación expresa de la voluntad de contraer matrimonio, lo que nosotros hacemos. Dice, en el mismo acto se presentan las partidas de nacimiento, o sea, todo junto, y estamos hablando de lo que nosotros llamaríamos los recaudos o los documentos obligatorios a ser presentados con la solicitud para iniciar el proceso no contencioso de matrimonio ante notario, ¿no? Dice, tiene que presentar la partida de nacimiento de cada uno de ellos, con lo cual se va a elaborar un acta. Se tiene que presentar cada uno en total con 4 testigos, 2 por contrayente, quienes declararán, y dice exactamente lo que van a declarar, que conocen a los futuros cónyuges y que conocen la no existencia de impedimentos para la celebración del matrimonio proyectado. Todo esto se lleva a cabo a través de actas, o sea, no son solicitudes solas, sino que hay una inmediatez, que es lo interesante. O sea, nosotros en el proceso de divorcio tenemos solicitud y luego tenemos un acta. Entonces, sería algo parecido a lo que nosotros tenemos en el proceso de separación convencional. Cuando el contrayente es menor de edad, le ponen expresamente, no tiene que hacer ningún trámite especial. Van los padres y los padres declaran ante el notario. ¿Por qué? Porque el notario se encuentra capacitado para determinar el vínculo con los padres y se encuentra capacitado para recibir la voluntad de los contrayentes. Nosotros tendríamos que solicitarle además a los menores de edad, si son mayores de 16 años, que presten su consentimiento, porque el menor tiene derecho a ser oído. En consecuencia, aparte de los padres, que son los que tienen capacidad y además son los que tienen la patria potestad de los menores, ellos deben de declarar personalmente, pienso yo. En el caso del viudo o del divorciado, le piden la partida de matrimonio y la de defunción. Y ahí quiero detenerme un momento para decirles que cada vez que pidan la partida de defunción, nosotros tenemos, por ejemplo, en las autorizaciones de viaje para los padres viudos, le dicen en caso de viudez, partida de defunción. He escuchado que algunos notarios no aceptan la notación de la inscripción en registros públicos de la sucesión intestada o del testamento de la persona, porque dicen que la norma dice partida de defunción, lo cual resulta un absurdo, ¿no? Nosotros no tenemos sucesión intestada si la persona no ha fallecido. Claro, obviamente.
Y no tenemos la ampliación del testamento si la persona no ha fallecido. Entonces, si ya está inscrito en registros públicos, ¿por qué le tengo que pedir la partida de defunción? Ustedes me dirán, pero doctora, un trámite más, pero es que el señor se murió en un avión que se estrelló en Gran Bretaña. Y no es tan fácil, pues. Pero si está inscrito en mi registro, creo que eso vale igual o más que la partida de defunción. Así que eso habría que tomar en cuenta también en este proceso, ¿no? Otro tema que aborda el proyecto de Uruguay y que nosotros no lo tenemos contemplado en el código y sería importante incorporarlo, es el caso del contrayente divorciado en el extranjero. ¿Qué pasa con el contrayente divorciado en el extranjero? Estamos en una época de globalización, de gran movimiento de las personas peruanos que se van al extranjero, se casan, se divorcian en el extranjero, y luego también tenemos extranjeros que vienen al Perú en condición de divorciados. Entonces, en ese caso, ellos han previsto que tienen que traer la prueba suficiente del divorcio decretado en el extranjero y que se pedirá la confirmación por escrito del registro civil que han cumplido con las formalidades necesarias para la validez del mismo en territorio nacional. ¿No es cierto? O sea que hay que verificar el cumplimiento. Los plazos son muy cortos y una cosa interesante, tienen un plazo para aquellos casos en donde las personas se presentan ante el notario, realizan este primer trámite del acta y desaparecen. Eso nos ha pasado con los divorcios. Viene la pareja, nosotros tenemos un primer paso, que es la separación convencional. Celebramos el acta, se ratifican en su solicitud de que se quieren separar y se van. Y pasan los 2 meses que nos dice la ley a partir del momento en que cada uno, cualquiera de los dos o los dos, pueden venir y pedirle al notario que se extienda el divorcio y no viene nadie. Y el notario se queda con esta situación indefinidamente. Entonces, ¿qué pasa si después de eso ya le ha pasado a un notario en Lima? 3 años después, este señor, yo no sé si se había ganado la lotería o había cambiado sustancialmente su situación económica, pero vino la esposa y le dijo, por si acaso, yo no he pedido el divorcio y ya pasó el plazo de 2 meses que señala la ley. Creía que el plazo era un plazo de caducidad. Y lo que dice la norma es, a partir del segundo mes, transcurrido el plazo de 60 días, puede pedir el divorcio. Entonces, eso ha quedado mal redactado en nuestra norma. Así que en el caso del matrimonio, si vamos a hablar de 2 tiempos, un tiempo para presentarse y levantar un acta en la que las partes, los futuros contrayentes se ratifiquen en su deseo de contraer matrimonio y van acompañados de los testigos, mantengámonos en contacto, pero con un plazo de X, en este caso son 3 meses o 6 meses, 6 meses, 3 meses. 3 meses solamente le dan a los novios y después de eso tienen que reiniciar el plazo tienen que reiniciar todo el trámite, ¿no? Porque claro, la situación puede haber cambiado. La protocolización es primero un acta notarial, ¿no? Y el término, hay un plazo de oposición, hay publicaciones, ¿no? Hay un edicto, o sea, muy parecido al nuestro, y hay una regulación especial, una referencia especial al matrimonio in extremis, que creo que nuestro Código Civil, no conozco el Código Civil al detalle del matrimonio in extremis, pero que tendríamos que regular qué se entiende hoy en día por extremis, ¿no? Porque si se trata de una unión de hecho por 30 años, pero que no fue reconocida, ya tienen hijos, tienen nietos, el señor va a fallecer, pero está en estado de coma, no puede manifestar su voluntad. Ahí es donde viene el tema de la manifestación de voluntad. Entonces, esas situaciones especiales, el escribano, porque así lo llaman en Uruguay, cumple con lo que dice el Código Civil y tiene que evaluar esa situación también de manera especial. Se inscribe en la oficina del registro civil donde se inscriben todos los demás matrimonios, ¿no? Y el notario puede extender testimonios del acta de matrimonio.
O sea, que tienen el mismo valor que el acta de matrimonio que extiende el registro público, es lo mismo. O sea, el notario conserva esta acta y extiende testimonios lo mismo que la partida o la copia certificada que nosotros pedimos de registros públicos, ¿no? El notario también, en este caso, se encuentra sujeto a todas las normas que regulan cualquier irregularidad cometida dentro de un proceso de esta naturaleza, como es el matrimonio, y tiene las penalidades de carácter civil, administrativo, que resultan pertinentes para un matrimonio que pudiera celebrar cualquier funcionario y que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Bueno, con estas novedades, inquietudes, me los dejo a ustedes y les dejo el proyecto de ley, les dejo los dos proyectos que están en discusión y mis diapositivas por si de algo les resulta interesante. Muchas gracias.